Estamos de vuelta en La Voz TV y en esta ocasión se encuentra con nosotros la diputada Rosa María de la Torre. Agradecerle, diputada, que se encuentre aquí con nosotros en este espacio de La Voz TV. Muchísimas gracias, Ana Rosa, a la orden. Pues estamos a algunos días de que se lleve a cabo un aniversario más de la Constitución. Preguntarle, ¿es necesaria otra Constitución? Desde mi perspectiva y de varios de mis colegas, no. Porque no hay condiciones políticas ni sociales para hacer un ejercicio constituyente originario, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nuestra Constitución pues tiene un legado importante, tiene figuras jurídicas que vale la pena mantener y rescatar. Lo que sí es necesario y urgente, ya impostergable, hacer una revisión y una sistematización de la Constitución mexicana. Preguntarle, diputada, después de tantas enmiendas, ¿qué tan actualizada está en estos momentos la Constitución? La Constitución ha tenido 642 reformas de 1921 a las de 2015. ¿Muchas o pocas a su consideración? Son demasiadas. Si tú piensas, por ejemplo, que la Constitución norteamericana, que es de 1777, solamente ha tenido 12 reformas en 2 siglos, pues eso te habla de que tenemos un excesivo reformismo. Sobre todo ha habido periodos políticos que se han caracterizado por un excesivo reformismo. Por citar un ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón hubo 110 reformas a la Constitución, lo cual me parece un exceso del ejercicio del poder de reforma. Y esto lleva, no porque la reforma sea mala en sí misma, esto lleva a que se generen contradicciones, antinomias, incongruencias, hasta lingüísticas dentro de la propia Constitución. Entonces, lo que vale la pena, más que hablar de una nueva Constitución, es analizar si todo lo que se ha metido a través de estas reformas realmente debe estar en la Constitución. Y te voy a poner un ejemplo. El artículo 41, cuando fue aprobado en una primera instancia, tenía 63 palabras. Ahora tiene más de 4,000 palabras. Para las personas que nos ven y que nos escuchan, el artículo 41 es aquel que habla de que México decide organizarse a través de una democracia representativa. Hasta ahí va todo bien. Pero ya después metemos todos los lineamientos de los partidos políticos, del financiamiento de los partidos políticos, del seguimiento al financiamiento de los partidos políticos, que son temas que, por ejemplo, deberían estar en una ley secundaria y que por eso tenemos leyes secundarias. Si tú lees el artículo 123 de la Constitución, es una ley federal del trabajo en sí misma, cuando realmente eso podría resumirse en un enunciado tan sencillo como decir que en México toda persona tiene derecho a un trabajo digno y remunerador. Y ya en el ejercicio de legislación secundaria o de interpretación judicial, pues vendría lo que es el desarrollo de qué alcances debe tener este derecho. ¿Considera en otro sentido que la Constitución debería contar con nuevas figuras o algunos otros artículos actualmente, o deberían entrar algunas otras reformas durante lo que resta precisamente de la presidencia o del mandato que se tiene actualmente? Más que atender a un tema político, porque ese ha sido el gran problema. Cada presidente en turno lo que ha buscado es tener una constitución, dejar su huella, una constitución a la medida o una constitución acorde a sus intereses políticos. Pero más que pensar en una impronta política, hay que pensar en una impronta jurídica. Lo que es necesario es que la Constitución sea revisada, y en este sentido, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se convocó a un grupo de expertos, entre los que se propuso una Constitución revisada y sistematizada, y sacar muchas de estas cosas que desde la perspectiva de los expertos no tienen que estar dentro de la Constitución a una ley de desarrollo constitucional. Incorporar figuras que efectivamente hacen falta. Por ejemplo, hay una figura muy importante que es la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, que opera en otros países. Por ejemplo, si hay un artículo de la Constitución que establece un derecho que para ser ejercido requiere desarrollo ulterior en una norma secundaria, y el legislador por pereza, por conflictos de consenso político, no emite la norma y ese derecho no se puede ejercer, ¿qué mecanismos existen para obligar al legislador a que cumpla con su función? Porque están violando de facto ese artículo de la Constitución que no se puede cumplir, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que nos hace falta. Nos haría falta desarrollar el tema de las acciones colectivas, por ejemplo, entre muchos otros. Diputada, explicarle a nuestro auditorio cómo es que logran llevarse a cabo las reformas a la Constitución. ¿Quién propone? ¿Quién se pone de acuerdo? ¿Quién afirma que sí se hace o no se hace una reforma?
Pues aunque aparentemente tenemos un sistema que es un sistema grabado porque se tiene que aprobar por la mayoría de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores que se instituyen en constituyente de reforma, más la mitad más una de las legislaturas locales, pues son procedimientos que ya hemos visto que se dan con bastante frecuencia. Sin ir más allá, nosotros en la 73ª legislatura acabamos de aprobar la adición a 2 reformas constitucionales más, una para desindexar el salario mínimo como unidad de medición, y la otra en materia de la creación de la Ciudad de México, ¿no? La extinción del Distrito Federal y la creación de la Ciudad de México como entidad federativa. Entonces, pues son procesos que aunque en la teoría suenan agravados, pues se dan con mucha agilidad, y sobre todo pues cuando hay fuerzas políticas que se conjuntan y las empujan, por así decirlo. A su consideración, doctora, ¿qué tan cumplible es actualmente esta Constitución? Es que ese es el problema. A veces tenemos temas de falta de eficacia de la Constitución, primero porque hay una sobreregulación de muchas materias, y cuando tú sobreregulas una materia, pues lo que haces es hacerla más lenta, más pesada. Y también porque nos faltan mecanismos mucho más eficientes para exigir que se cumplan con los derechos. O sea, tenemos un derecho a la vivienda, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, y ves que en nuestro país 40 millones de personas no tienen un techo firme o un piso firme, ¿no? Por ejemplo, y esto no lo digo yo, lo dicen números de las instituciones encargadas de seguridad social. Entonces, vale la pena analizar si es necesario que esté todo lo que está en la Constitución, o si sería preferible ir a un modelo de mínimos, en donde haya lineamientos mínimos que puedan ser desarrollados a través de legislación secundaria y que sean mucho más exigibles en tribunales. Sin duda, doctora, hay temas importantes referentes precisamente a la Constitución, y el tiempo en televisión es muy corto, pero esperamos tenerla de nueva cuenta en este espacio informativo, agradeciéndole por supuesto que haya estado esta noche aquí en La Voz TV. Muchísimas gracias, Ana Rosa. Muchísimas gracias a usted, y con esto llegamos a la parte final de esta emisión de La Voz TV, agradeciendo por supuesto el favor de su sintonía. Me despido a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, y por supuesto también a nombre de mi compañero Jorge Manso. Que pase usted una excelente noche.